Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión del Seminario de Divulgación de Tesis. En esta ocasión, Joel Aguilar Tomasini nos presentará su trabajo Modelado estocástico de dependencia mediante cópulas eh, morfométricas en la región del sureste de CVMG, y su asesora de tesis fue Ana Teresa Mendoza Rosas. Este, Te dejo el uso de la pantalla compartida. Entonces, bueno, el título de la tesis ya lo presentaron, entonces podemos comenzar diciendo que fue un trabajo dividido en estas 9 secciones. Como este es un resumen, vamos a estar revolviendo un poco las secciones, entonces simplemente iniciamos dando los fundamentos, dando como el marco teórico, y para ello lo primero es definir el área de estudio que se trabajó. En la parte central de México se encuentra el cinturón volcánico transversal, que va de este a oeste del país de forma horizontal. Y nosotros nos centramos en la parte sur-oeste, que es como esta parte izquierda del cinturón volcánico transversal. Este cinturón volcánico posee más de 3.000 estructuras volcánicas, que son muchas, es de los más densos en estructuras volcánicas del mundo. Es el cuarto a nivel mundial. Y estos lugares se dividen por regiones. Estas regiones, una de ellas, que es la que nos compete, es el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Entonces, dentro de esta parte suroeste, eh, todo este eje volcánico se forma por la presión de las placas de Ribera y la placa de Cocos, que subducen por debajo de la placa de Norteamérica, subducen de una forma no regular, y por esa forma no regular, es decir, la pendiente con la que subducen va cambiando y eso cambia la distancia de la costa a la que se forman estos volcanes. Entonces, nuestra área es esta, que es, perdón, esta área roja, del lado, como en la parte central, tal cual está entre los estados de Michoacán y Guanajuato, por eso recibe ese nombre. Y nuestra área es esta sección amarilla. Todos los recuadros son las áreas de estudio en las que se ha dividido previamente el campo para diversos estudios de cosas en general sobre vulcanismo monogenético. El vulcanismo monogenético es aquel en el que una erupción ocurre una vez, crea una estructura, y otro pulso de magma hace una segunda estructura, no sale por la misma primera. Entonces, hay muchos conos que solo hicieron erupción una vez, muchas estructuras, y estas estructuras suelen salir cercanos a otros, por eso forman estos campos monogenéticos. Nuestra región en particular se centra en esta parte de aquí. Dentro del campo es la zona sureste y es un área pues bastante definida. Dentro de este área tenemos 420 datos, que es con los que vamos a trabajar. El área no es exactamente cuadrada, es más bien un polígono, y ese polígono se decidió por los dominios morfoestructurales que subyacen, es decir, las estructuras geológicas que están, que son por las que se formaron esos conos y esas estructuras en este lugar, y elegimos cinco de esas estructuras, que aquí están: es el complejo volcánico La Nieve, Villa Madero, el Cabulote, la meseta de Santa Clara y el Tacámbaro. Ahí está la imagen satelital que corresponde a nuestra área de estudio. Como digo, no es exactamente un recuadro, sino más bien, para darse idea del polígono, hace falta ver que la gráfica del lado izquierdo son la localización de todas las estructuras de las que agarramos los datos para hacer este estudio. Dentro de las estructuras volcánicas monogenéticas, vamos a trabajar con tres que se llaman spatter, domos y conos. Los spatter es cuando el magma es muy viscoso, es decir, es rico en sílice, y se seca de forma rápida al salir, entonces suele formar estas estructuras irregulares alrededor del el ducto de salida. Luego, los domos son más bien que salen, se secan de forma lenta, pero igual es muy viscoso, entonces no alcanza a fluir la lava, y por lo tanto, al salir y secarse, crea como estos tapones encima del ducto por el que salió, y suelen tener estas formas redondeadas. Este en particular es uno de nuestra área de estudio. Y los más famosos de todos son los conos. El más famoso es el Paricutín, que es el cono más reciente y en general el volcán más reciente en nacer en México. El primero en ser fotografiado desde su nacimiento hasta el fin de su actividad en el mundo, y se encuentra en este campo, en el campo Michoacán, Guanajuato. Y se llaman conos porque tienen estas estructuras cónicas y un cráter.
Entonces, dentro de estas estructuras, vamos a agarrar las variables morfométricas, que básicamente son variables de forma, que son medibles, o sea, como variables cuantitativas con números. Son la longitud y la latitud. La longitud son los grados que hay con respecto al meridiano de Greenwich o meridiano cero. La latitud son los grados, en este caso hacia el norte, que están desde el Ecuador. La tipología es qué tipo de volcán es, si es pater, domo o cono. La morfometría se divide en elongación, altura y diámetro. La elongación la explicaremos más adelante. La altura es la altura máxima de la estructura volcánica. Y el diámetro, tomamos como diámetro el promedio de los diámetros basales, es decir, como la base de la estructura es irregular, sacamos todos los diámetros que puede tener esa base y hacemos un promedio entre el máximo y el mínimo, y ese promedio es nuestro diámetro. La edad es la edad con la que está registrada, que suele ser la edad de la última erupción, o sea, o de la única erupción en este caso, porque son monogenéticos. Y la medición es el método con el que se obtuvo esa edad. En la mayoría son métodos radioquímicos o radiométricos, como el argón-argón, el carbono 14, entre otros. Y también tenemos métodos morfométricos, que uno de ellos está dentro de esta prueba. Lo que vamos a buscar es dependencia entre estos pares de variables que acabamos de ver. O sea, agarramos de dos en dos y vamos a ver si uno depende del otro. Eso es correlación. La correlación se mide con coeficientes. Estos coeficientes son valores entre el -1 y 1 que nos indican si hay una correlación entre estas dos variables. Vamos a usar tres coeficientes que se llaman Spearman, Kendall y Pearson. Son los apellidos de quienes los propusieron. Son tres diferentes. Pero el resultado, pues justo vamos a estar tomando el promedio de esos tres coeficientes porque pues tienen que señalar lo mismo. Tienen que señalar un número entre -1 y 1. Si está cercano a -1, como 0.7, menos 0.7, lo que nos indicaría es que nuestros datos están correlacionados de forma negativa. Es decir, si una de las variables aumenta, la otra disminuye. En el caso de estar cercanos a 0, que lo vamos a tomar como menores a 0.1, eso es cercano a 0, eso quiere decir que están muy dispersos nuestros datos y no hay una correlación clara entre ellos. O sea, no depende una variable de la otra. Y si están cercanos a 1, como 0.84, es algo positivo. Si uno aumenta, la otra también. Entonces, esas son las correlaciones. Ese es como el mayor objetivo, buscar correlaciones entre estos pares de variables. Para hacerlo de forma formal, lo haremos por medio de pruebas de hipótesis. En las pruebas de hipótesis, lo primero es agarrar un nivel de confianza, que es la probabilidad de equivocarnos. Uno de los tipos de errores, que es el único que es medible, es la probabilidad de rechazar una hipótesis dado que esta era verdadera. Queremos que esa probabilidad sea pequeña, en este caso del 5%, entonces el alfa va a ser 0.05. Nuestras hipótesis siempre se declaran dos, la original o nula y la alternativa, que la alternativa simplemente es una negación de la original. La hipótesis nula va a ser que este coeficiente de correlación del que hablamos sea cero, es decir, que no haya dependencia, y la alternativa es que sea diferente de cero, o sea que sí haya algún tipo de correlación entre nuestras variables. Entonces, si calculamos algo que se llama el p-value, que es aquello que cuantifica la evidencia en contra de una hipótesis nula, y si ese p-value es menor a nuestro nivel de confianza, creemos que es 0.05, entonces rechazamos H0. En pocas palabras, calculamos este p-value y si ese valor es menor a 0.05, sabemos que sí hay una correlación. Si es mayor, no podemos asegurar nada al respecto. Entonces, justo, hay casos como excepcionales. Bueno, primero, perdón. Una vez que rechazamos H0, en el caso en el que el p-value es menor a 0.05, nos fijamos en el signo del coeficiente de correlación. Como ya sabemos que hay un tipo de correlación, vemos si es positivo, entonces la correlación es positiva, y si es negativo, pues es inversa. Ahora sí, las excepciones, las veces en las que no podemos rechazar H0, serían cuando el p-value sí es menor a 0.05, pero los promedios de los coeficientes de correlación son menores a 0.1. Entonces, es decir, son valores muy cercanos a cero, entonces no hay suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula, no podemos asegurar que hay una relación entre nuestras variables. Y todavía más, si este p-value es mayor a 0.5, ahí directamente decimos que no hay suficiente evidencia para asegurar que hay una relación. Entonces, estas variables, pues lo que buscamos es tomar los datos, modelarlas, y una vez modeladas, sacar estos coeficientes de correlación. ¿Cómo modelaremos? Que eso es como lo más novedoso.
que es por medio de cópulas. ¿Las cópulas qué son? Son funciones de distribución y de probabilidad bivariadas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cada una de estas cosas. Una función de probabilidad, tenemos nuestro espacio muestral, que son todos los eventos que pueden ocurrir. Eso es mi variable x. Entonces tomamos un evento dentro de ahí, eso es el x0, y la función de densidad es aquella que me dice la probabilidad de que esta variable aleatoria, esta cosa que puede tomar valores, tome el valor en particular de x0. Y la de distribución es la probabilidad de que la variable aleatoria tome todos los valores menores o iguales a ese x0. Entonces, si es algo discreto, eso se traduce en una suma de todas las densidades. Si es algo continuo, es una integral. Entonces ahí tenemos nuestro espacio de probabilidad, tomamos un valor y a cada valor le vamos a asignar una probabilidad, que es un número entre 0 y 1. Como vamos a trabajar con pares de variables, a la probabilidad de estas variables como de forma separada, no conjunta, sino primero la variable, o sea, primero una de la lista de datos, los datos de del espacio de probabilidad X, y luego la lista Y. Cada una se llaman funciones marginales, porque son como verlos de forma separada, de forma marginal. Y lo que más nos interesa es la bivariada, la conjunta. En este caso, cada punto, cada valor al que le vamos a asignar una probabilidad, es una pareja de valores. Entonces, es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome dos valores a la vez. Entonces, ¿la cópula qué es? Tenemos nuestras dos espacios muestrales. De ahí usamos los marginales, esta función de distribución, para asignarle a cada valor una probabilidad. Entonces, una vez que tenemos esos pares de probabilidades, que son parejas de números entre 0 y 1, hacemos un nuevo espacio muestral y ahí sacamos una función que a cada pareja le asigna una probabilidad entre el 0 y el 1. Eso es una cópula. Entonces, es una función de probabilidad bivariada y que sus entradas, eso es muy importante, son las funciones de distribución marginales de las originales. Es decir, los valores que le vamos a ingresar a la cópula son valores entre 0 y 1, no son los valores originales de mis variables. Las cópulas tienen ciertas características específicas que se dice que son funciones reales de doble entrada, que tienen dos entradas. Son fijadas, es decir, que no puede uno de los eventos ocurrir y el otro no, y que son dos crecientes, o sea que su segunda derivada parcial es no negativa, o sea, su aceleración o su pendiente, ¿no? Entonces, nuestro método es tomar nuestras columnas de información, de datos, por parejas, calcular sus marginales, que se dice estimarlas, y a partir de ahí, de forma directa, podemos ir por las cópulas no paramétricas, porque esas trabajan directamente con las marginales, o calcular un parámetro que se llama teta, y ahí calcular la función, la cópula paramétrica. Este parámetro teta se obtiene de las estadísticas directas de los datos originales. Las cúpulas no paramétricas salen directamente de las marginales estimadas. Es decir, las cúpulas no paramétricas se ajustan como directamente a los datos. La paramétrica se ajusta por medio de un paso más de cálculos, entonces suelen ser gráficas y funciones más suavizadas, pero por tanto no tan exactas, ¿no? Las usaremos solamente de forma ilustrativa en este caso. Para las cúpulas no paramétricas existen muchas. Usaremos Bernstein y kernel smoothing, solamente porque una tiene menor sesgo de información y la otra es más robusta en valores atípicos. Eso de ser robusta en valores atípicos nos sirve porque en vulcanología en general vamos a tener un par de pruebas en las que usamos muy pocos datos. En una usamos 11, en una usamos 9, incluso 20, suelen ser pocos datos. Entonces, cuando son pocos datos, varían mucho y eso pues nos sirve algo que sea robusto en valores que sean atípicos porque la mayoría de los valores coinciden con ser atípicos, ¿no? No hay como que una media. Y en cuanto a las paramétricas, aquí hay una pequeña descripción de todas. Usaremos particularmente la de Frank, simplemente porque es la que no tiene tantas hipótesis restrictivas sobre qué función, sobre cómo se distribuyen los datos. La de Frank permite diferentes tipos de dependencia, incluyendo asimetría, o sea, es muy flexible, más que las otras cópulas paramétricas. Entonces, tenemos nuestros datos, pasamos a un archivo CSV solamente para no perder información, de ahí hacemos las operaciones, lo regresamos a un Excel, lo corremos en un archivo de Python, que ahorita vamos a explicar qué hace el programa, y ya, y vamos haciendo correcciones hasta que el archivo, o sea, funcione, ¿no? Nos saque todas las gráficas que le estamos pidiendo.
Entonces, el programa calcula las marginales, calcula la estadística descriptiva, que son cuartiles máximo, mínimo, promedio. Calcula las gráficas de las marginales, aquí. Se va a las cúpulas no paramétricas, como dijimos que son Bernstein y kernel. La de kernel, hay muchos tipos de kernel realmente, entonces le ponemos la función que está como incluida en kernel, que es epachnetnikov, pero eso no, o sea, como la función con la que funciona el kernel, porque hay muchos tipos de kernel, entonces ese es un tipo específico. Que en el fondo Bernstein también es un tipo de kernel, pero simplemente le ponemos el nombre de la función más importante que usar. Y para la cúpula paramétrica, pues usamos la de Frank, para lo cual necesitamos estimar un parámetro. Una vez obtenidas estas tres, hacemos las gráficas de las cópulas, hacemos simulaciones, porque pues estos son funciones, tal cual. Entonces simulamos nuestros datos otra vez y comparamos con los originales en un gráfico de dispersión. De esas simulaciones, pues tenemos una cantidad de datos otra vez, entonces podemos sacar estadística descriptiva y de ahí sus coeficientes de correlación, que es lo más importante. Y si venimos de las cúpulas no paramétricas, o sea, las que se estimaron directamente de las marginales, obtenemos su p-value. ¿Por qué solamente de aquí? Porque si lo venimos de la paramétrica, este valor teta ya nos induce un tipo de correlación. Si teta está cercano a cero, no hay correlación. Si teta está lejano de cero, hay un tipo de correlación. Entonces, teta induce cierta dependencia. Las comparaciones van a ser de 5, edad contra localización, edad contra índice de aspecto, ahorita explicamos qué es cada cosa, localización contra elongación, edad versus altura y edad contra diámetro basal. El índice de aspecto, va a ser en los conos, que son como en 2 dimensiones, sería un triángulo, tienen una base y una altura. Si dividimos la base por la altura, obtenemos el índice de aspecto, que es lo que comparamos. Como los spatter y los domos no suelen tender a más cosas registradas por estas formas más irregulares que tienen, entonces lo hacemos de forma separada. En ellos, en spatter y domos, hacemos primero la altura contra la edad y luego diámetro basal contra la edad. Si hubiera una dependencia, ¿qué quiere decir? Si es positiva, por dar un ejemplo, a más altura, pues mayor es la edad. O inversa, a menor altura, menor es la edad. Esa es la clase de cosas que buscamos obtener. Entonces, empezamos con la primera comparación, que es edad contra localización, en los tres. Iniciamos primero con los espateridomos, que son los que más parecidos van a ser. Entonces, hacemos una pequeña abreviación. Como vamos a trabajar con la localización son dos variables, tanto la latitud como la longitud. Pero queremos compararlo con la edad, que es una tercera variable. Sin embargo, los coeficientes de correlación solo trabajan de dos en dos, de parejas. Entonces, algo que podemos pensar es como, bueno, le asignamos un solo valor a estas parejas de localización que son latitud-longitud, le asignamos un valor único y este valor único lo comparamos ya solo en parejas con la edad. Sin embargo, eso pues tiene ciertos problemas porque perdemos información. Por ejemplo, si este valor único que le asociamos fuera de forma ordenada, supongamos que esta es la cuadrícula con todos mis datos, ¿no? Cada vértice del cuadro es una estructura y su localización. Y el valor único que le asignamos es como numerarlos así de forma horizontal, este es el 1, el 2, el 3, hasta el último. Ocurre que los números más grandes están aquí arriba, es decir, es lo mismo a comparar únicamente con la latitud. No tenemos información sobre la longitud, porque todos los bajos están aquí y todos los números altos están aquí arriba. Entonces, podemos pensarlo en numerarlos de forma inclinada, pero pasa algo similar. Todos los números altos están en esta zona, todos los números bajos están en esta zona, y si sale que no hay correlación, no nos podría decir nada sobre las zonas intermedias, por ejemplo. Es decir, si hubiera dependencia en estas zonas, este tipo de numeración no nos serviría porque justo aquí están los valores medios, aquí están los valores altos, aquí los bajos. Y la correlación solo nos habla de la relación entre si un valor sube, el otro también, si un valor baja, el otro también. No habla de valores específicos. Y algo similar pasa si los numeráramos así como en cuadro. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así como yéndonos de abajo para arriba y luego a la izquierda. Los valores más altos quedan en los márgenes, quedan como muy dispersos, y los valores bajos quedan muy concentrados en esta zona, entonces perdemos toda la información otra vez del medio. Y esto tiene una prueba matemática, que es el teorema de dimensión invariante de Giuseppe-Peano, y dice que no hay forma de pasar de un R2 a un R, o sea, de un plano a una recta, que es lo que estamos haciendo, pasar de latitud-longitud a una recta de números reales,
sin perder información porque no existe función biyectiva entre R2 y R. Esta simplemente es como la prueba de por qué no se puede. Entonces lo hacemos de forma separada. Primero la latitud y luego longitud. Entonces, para la latitud, esos son como los pasos generales. Quedamos que primero estimo las marginales, la función que se ajusta a nuestros datos. Esta es la función que se ajusta solamente a la latitud de los spatter, que es una gamma. Una Gumbel se ajusta a la edad de los spatter y de esta forma. Uniforme se ajusta a la edad de los domos y una log uniforme se ajusta a la latitud de los domos. Entonces simplemente es ajustar funciones marginales. Para una vez obtenidas esas funciones, que ya están bien definidas, las metemos en la cópula para crear la cópula. Entonces obtenemos las estadísticas con las cópulas, que aquí solo es como o sea, después nos quedamos solamente con la parte importante, que es como todo lo que obtenemos, que es el nombre, el mínimo, el máximo, los cuartiles, como la estadística descriptiva de la que hablamos, y lo que nos importa es la parte de abajo, que son las matrices de correlación. Aquí está Pearson, aquí está Kendall, aquí está Spearman, y esto de aquí son los valores de esos coeficientes. Esto de aquí abajo es el p-value, y vemos que todos los p-values son muy altos, excepto este, y este que es bajo, sus promedios de los coeficientes de correlación son menores a 0.1. Es decir, el p-value bajo nos indicaría que hay que rechazar la hipótesis nula, es decir, que sí hay una dependencia, pero luego cuando vemos esta dependencia, vemos que los coeficientes de correlación son cercanos a cero. Entonces, es uno de los casos en los que no podemos decir que haya un tipo de dependencia. En latitud, contra edad, de spatters y domos. Solo para asegurar, vemos las estadísticas a la cúpula de Frank y vemos lo que decíamos. Este valor teta, que es el parámetro, nos induce una dependencia y vemos que está muy cercano a cero. En el otro es 1, pero como este teta no es un coeficiente de correlación, es un valor que puede tomar un rango muy amplio de valores. Entonces 1 sigue estando cercano a cero dentro de los rangos de este parámetro. Hacemos las simulaciones. Los puntos rojos son los datos originales de qué? El eje X es la latitud, el vertical es la edad. Entonces los rojos son los originales. Obtenemos las estadísticas, las marginales, de ahí la cópula. Y una vez que tenemos la cópula, la simulamos 300 veces. 330 solamente para que sea un número grande. Y esos tachecitos son como los datos simulados. Entonces, como vemos, se ajustan bien y entonces ajustamos las cópulas de una manera correcta. Sin embargo, las cópulas nos dicen que no hay dependencia. Vemos la gráfica de la cópula y como son funciones bivariadas, quedamos que a las cópulas el valor que le ingresas son probabilidades entre el 0 y el 1. Es la probabilidad de que te ocurra todos los valores menores o iguales a un valor. Entonces, si la probabilidad de la latitud aumenta, ¿qué le ocurre a la otra variable, no? A la edad, pues aquí vemos que hay una línea roja en todo este margen. Entonces, si la latitud aumenta en probabilidad, la edad puede valer cualquier valor desde 0 hasta 1. Esto es en probabilidades, ¿no? Entonces, como puede valer más o menos lo que quiera, sin importarle la latitud, cuando veamos estos márgenes como muy rectos, vamos a decir que hay independencia, que no hay una correlación entre ellos. Pero esto es solamente verlo gráficamente, lo que más importa son los datos numéricos. Y la de Frank, como vemos, aquí vemos las diferencias entre las dos. Las de arriba son las cópulas no paramétricas, que son ajustadas directamente con las marginales, y la de abajo viene de un parámetro, entonces está como mucho más suavizada, con menos curvas internas y cosas así. Entonces la de abajo ya ya vemos claramente ese rectángulo que nos indica independencia. Y ya, y como este proceso se repite, pues vamos a ver los demás. La latitud es oral con spatter, ahora con domos, igual las simulaciones. Y las cúpulas vuelven a quedar estas formas muy rectangulares. Y otra vez, confirmamos lo que vemos en los datos numéricos, que hay independencia entre latitud con spatter y domos. Ahora, si vemos una gráfica de los tres, es decir, este eje son los valores de la latitud, esas son las edades, entre spatter, domos y conos, vemos que los spatter están como muy distribuidos y los domos también. Los spatter hay 130 datos, los domos son 20 y los conos en este caso me parece que son 46. Entonces, vemos que aquí los conos sí tienen como cierta forma más definida, a diferencia de lo distribuido que están los spatter y los domos. Entonces, de ahí tenemos un poco más de esperanza para obtener un resultado positivo conforme a los conos.
Vemos las estadísticas de los conos, estas de los datos originales, de la cúpula de kernel, de la cúpula de Bernstein, y vemos que en la cúpula de kernel es un p-value alto, no podemos rechazar H0. En la de Bernstein es un p-value bajo, pero los coeficientes sí promedian algo muy cercano a cero. Entonces, no hay suficiente evidencia en contra de H0. Estas de aquí son las marginales que se ajustaron. O sea, ya las marginales, una vez estimadas, tienen los parámetros dados. Entonces, la de la edad fue una Weibull, la de la latitud fue una Logistic. Ya están sus gráficas. Tomamos una de ellas solamente como para apresurar el proceso. Todas están en el trabajo escrito. Vemos la simulación con Bernstein, vemos la gráfica de Bernstein y volvemos a ver como estos márgenes. Y como les digo, si fijamos un valor en la latitud, vemos que la edad puede tener cualquier otro valor. Y eso nos indica que hay independencia. En cuanto a la longitud, igual, spatter y domos, tenemos nuestras funciones ajustadas, que es una tónica normal, una gamma, una Weibull y una log uniforme. Aquí cabe mencionar que la edad con los domos no cambió, no, perdón, la edad con los domos cambió de marginal, en cambio la edad con los spatters sí cambió. ¿Eso por qué puede ser? Porque los spatters son muchos más datos que los domos. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Entonces tenemos los spatters del lado izquierdo, los domos del lado derecho. Esta es la cúpula de kernel, la de abajo es la de Bernstein. Y vemos que todos los p-values son altos y todos los coeficientes de correlación promedian valores muy cercanos a cero. Entonces hay una independencia, o no podemos decir que haya relación, entre la longitud y la edad de los spatter-domos. Vemos Frank, igual el parámetro de Frank es cercano a cero. Vemos sus simulaciones, vemos que están o sea, bien estimadas, porque estos taches se acercan mucho a donde están los círculos rojos, que son los datos originales. Vemos la gráfica y volvemos a ver este comportamiento rectangular. Ahora vamos con los domos, lo mismo. La de Frank, como vemos, está mucho más acumulada hacia algún lado que los otros dos, a pesar de trabajar con los mismos datos. Esto ocurre porque la de Frank es paramétrica, está como mucho más suavizada que las otras dos. Las otras dos son como más aleatorias, por así decirlo, aunque todas son probabilísticas. Aquí vemos las dos gráficas comparadas, una de kernel, que es no paramétrica, con Frank, que es paramétrica, y vemos lo suavizada que está, pero las dos tienen este comportamiento de rectángulo, que indica independencia. Vemos los conos, pasa algo similar, p-values altos, promedian cero. Estas son las marginales, Weibull y Laplace. Sus simulaciones, que otra vez, la de Bernstein y la de Kernel se parecen, la de Frank está mucho más concentrada por tener este parámetro. Y las gráficas de las cúpulas que vuelven a ser independientes. Entonces, en conclusión, no hay dependencia entre edad y localización en conos espaterídomos en nuestra área de estudio, ni para longitud ni para latitud. Hay que buscar una explicación para esto, claramente. Entonces, tomamos como nuestros datos. Como es una localización, lo de abajo es la longitud, lo de arriba es la latitud. Sacamos nuestros datos, tomamos el área de estudio, los encimamos pues, de forma correcta. Y bueno, podemos ver que justo como que todos los datos, o sea, eh, nuestros datos abarcan un área como pequeña para lo que es el campo, que es de 4.000 kilómetros cuadrados. Dentro de este área, que es este polígono, su densidad de estructuras volcánicas es 0.9 estructuras volcánicas por kilómetro cuadrado o 10 kilómetros cuadrados por estructura volcánica. Es decir, que cada 10 kilómetros cuadrados hay una estructura en promedio. Como decimos, esta densidad se mantiene a lo largo del campo volcánico Michoacán-Guanajuato y de densidad de estructuras en un área es el cuarto nivel mundial. Esas, de todos los datos que tenemos, aquí abajo a la derecha podemos ver la de solo los conos. Y entonces, ¿por qué especificamos que es nuestra área y que el área es pequeña? Pues justamente porque estamos como solo en la parte sureste del campo, entonces el hecho de haber encontrado independencia entre la localización y la edad en esta zona no quiere decir que para todo el campo sea así. Pueden estar los más antiguos arriba, los más nuevos arriba. Eso no lo podemos saber de solo estudiar esta zona, pero dentro de esta zona, que es lo que hay que especificar y ser muy claros,
Dentro de esta zona no parece haber esa clase de dependencia, ¿no? Ahora, para la edad contra el índice de aspecto, que es tal vez el resultado más importante. Entonces, dentro de las edades tenemos 13 datos. De esos 13, 9, que es el 70% de ellos, están acumulados entre aquí y acá. Es decir, lo que hacemos con el 70%, el mínimo de esos, bueno, el máximo de esos valores es 1.5 millones de años, que son edades, y el mínimo de esos valores en total de los 13 datos eran 2000 años. Queda claro que la diferencia entre 2000 años y 1.5 millones es mucha, de hecho son 676 veces la edad mínima, o sea, 1.5 millones es 676 veces 2000. En cambio, si le quitamos los primeros 4 datos que están muy acumulados en esa parte de edades pequeñas, con los otros 9 que están más distribuidos, nos queda que pasamos de 676 veces esta como diferencia entre la edad mínima y la máxima, pasamos a solo 18 veces. Entonces, queda claro que la varianza es inconstante, varía mucho, porque con solo quitar 4 datos, pues pasamos de una varianza de casi, de mucho más del doble, ¿no? Y eso se ve en las estadísticas. Las marginales, bueno, perdón, ahí está. Como con en estos 4 datos, la varianza cambia mucho, entonces mejor hacemos 2 estudios de forma separada. A uno le llamamos conos de edad ajustada, que es la de los 13 datos. A otro le llamamos conos B, que es la de estos 4 datos que están muy acumulados en la parte de abajo y son datos que están más estéticamente distribuidos. Entonces podemos ver que las marginales ajustadas cambian, es una exponencial, una logarifmo, una Laplace y una exponencial. El índice de aspecto es bastante similar en los dos, a pesar de tener esta gran varianza entre nuestros dos conjuntos de datos. Y al ver sus estadísticas, lo que cambia es la cópula que nos indica dependencia, pero el resultado es el mismo. En ambos tenemos un p-value pequeño y coeficientes de correlación que promedian un valor lejano al cero. Y en ambos promedian algo negativo. Es decir, aunque hayamos separado nuestro conjunto en 2 conjuntos de datos, uno con todos, que tiene una varianza muy cambiante, y uno con los conjuntos, digo, con los datos más equitativamente distribuidos, en ambos el resultado es el mismo, que parece que sí hay una dependencia negativa entre la edad y el índice de aspecto. Entonces vemos las simulaciones, que esta vez son pocos datos, son 13 datos contra todas las simulaciones, y vemos que aún así están bien acumulados. Y vemos las gráficas, vemos que la gráfica ya cambió. En el caso de conos B, que era el conjunto con menos datos, en estos 4 primeros datos, la de Bernstein fue la que no estuvo muy bien ajustada, pero las que dieron resultados, tanto la de Kernel y la de Frank se parecen mucho, entonces podemos quedarnos con esas dos. Y vemos que en la de Kernel están estos huecos. Entonces, otra vez, si el valor del índice de aspecto aumenta, resulta que la edad ya no puede tomar cualquier valor, solo puede tomar este rango de valores. Y en la de Frank, como es una gráfica mucho más suavizada, se ve claramente como esta tendencia negativa que tiene, ¿no? Que hay que aclarar que esta tendencia no es lineal. Lo que estamos usando son cópulas. Entonces, con esto vemos que sí hay una dependencia entre la edad y el índice de aspecto, y la función que determina esa dependencia es la cúpula de Kernel, ¿no? La cúpula de Kernel es una función a la que se le ingresan los valores de las marginales de cada una, que esas son las marginales aquí abajo, la de la edad y la del índice de aspecto, y se relacionan de esta forma, que podemos ver que no es lineal. Entonces, si hay una dependencia, si hay una relación entre una y otra, pero no es lineal. Eso es importante aclarar. Vemos el conjunto de datos, vemos sus simulaciones, y al ver sus gráficas vemos que aunque tengan un comportamiento bastante más rectangular que el anterior, por haber agregado más datos, sigue habiendo esta tendencia a la baja, ¿no? Con estos huecos de aquí. Y también en la de Frank tiene todas estas líneas internas que tienen la misma dirección. Y eso, pues se ve el promedio de sus coeficientes de correlación, era menos 0.21, que está lejos del 0, y su p-value es mucho menor a 0.05. Entonces podemos decir que es una dependencia. En este caso, el p-value que se ajustó mejor corresponde a la cúpula de Bernstein. Esa es la función, que es un polinomio de grado n. El n depende de, o sea, es una suma de n términos,
El n depende de la cantidad de datos, entonces por eso solo la ponemos así, como una función con esos parámetros y con estas marginales. Entonces, una vez obtenido ese resultado, tomamos la cópula de kernel que nos relacionaba la edad con el índice de aspecto y lo que queremos, el objetivo, pues ya una vez visto que hay una relación, es dar una expresión exacta para esta relación. ¿Por qué? Porque esto del lado izquierdo son probabilidades, entonces lo que le ingresamos aquí es una marginal, es la probabilidad de que mi índice de aspecto tome todos los valores menores o iguales a una X. ¿Y quién es esa X? Ah, esa X sí es el valor de mi índice de aspecto. Entonces queremos despejar esta X en términos de Y o al revés para poder ingresar un valor y obtener el otro. Entonces intentamos hacer el despeje, vemos que estas son marginales, entonces aquí tenemos las marginales que la Laplace, pues bueno, ambas, al ser funciones de distribución y ser variables continuas, son integrales, que son estas dos. Entonces son lo que va aquí. Y como tenemos como queremos despejar integrales de una función bivariada, lo que se nos ocurre es derivar, pero al derivar, como es bivariado, tenemos que derivar con respecto a una de las variables. Imaginemos, o sea, por siempre de la generalidad, derivamos respecto a x, pero si ya lo dejamos igual, este término de la derecha se elimina. Entonces ya no podemos ver una relación entre x y y. ¿Qué es lo que hacemos? Al saber que hay una relación, porque ya lo probamos, entre x y y, cambiamos a y por una función que depende de x. ¿Sí? Porque existe esta relación entre y x. La llamamos g. Entonces esta g la sustituimos y esa g es lo que queremos despejar. Entonces, ahora sí, ya todo depende de x. Al derivar no hay ningún problema. Por la linealidad de la derivada podemos meterla y nos quedamos con este último término para ver por qué no se puede despejar. Entonces vamos a trabajar con este término. Al derivarlo, pues podemos sacar la constante al cuadrado, nos queda esto, y esto es una composición de funciones, y además la composición está al cuadrado. Vamos a renombrar el cuadrado como una función h, es una doble composición, renombramos esto de adentro con una función r, y vemos que entonces la derivada de esto, es, por ser composición de funciones, es la derivada de la primera, evaluada en lo de dentro, por la derivada de lo de adentro. Esta r vuelve a ser una composición, entonces derivamos otra vez, y eso es lo que nos queda. Regresamos la h', que es la derivada de algo al cuadrado, que es 2 veces ese algo. Entonces nos queda 2 veces la edad de g de x. Y esta función, pues quedamos que era una integral, que era la que nos queríamos deshacer. Entonces al derivar, por estar el término al cuadrado, y al ser una composición de funciones, resulta que no nos podemos deshacer de esta integral. Aquí ya tenemos la f', que esto ya no es una integral, pero aquí sí tenemos la integral, la función original. Entonces pensaríamos como, bueno, derivamos una vez más, pero ahora es un producto de funciones, y el producto de funciones, esta f por esta h, la derivada de eso, nos deja la f siempre sin tocar en alguno de los términos. Entonces, esta integral, que es nuestra función que nos queremos como despejar para quitar esta g de x que está dentro de la integral, pues es indespejable, ¿no? Entonces, esto solo es para probar que no se puede hacer una expresión exacta como matemática entre x y y, pero por medio de obtener la cópula, que es esta función de aquí arriba, lo que podemos hacer es métodos numéricos para aproximar un valor por medio del otro, sabiendo que existe esta relación. Solamente eso es como mucho más manual y tardado que haber dado una expresión, pero igual es posible. Y eso es en general lo que se hace con este tipo de estimaciones. Tercera comparación, vamos a hablar de la localización contra la elongación. Entonces, ¿qué es la elongación? Tenemos nuestro cono, ese cono tiene una base, y esta base no es exactamente circular, sino está más bien como alargado hacia algún lado. Este lado hacia el que está alargado, le trazamos un eje perpendicular, entonces aquí le trazamos los dos ejes, y tomamos el eje mayor, que es el hacia donde está alargado, ¿no? Tomado ese eje mayor, le sacamos un ángulo con respecto a donde está el norte, y este ángulo es la elongación. Es decir, en pocas palabras, es hacia donde apunta el eje basal, el eje mayor, de donde está alargado mi estructura volcánica, ¿no? Entonces, como los datos van a ser los mismos, iniciamos con conos. La elongación, es decir, tomamos la misma lista de datos de conos, pero la misma lista de la elongación de los conos, la comparamos contra la latitud, y la misma lista la comparamos contra la longitud. Por eso la marginal es la misma, ¿no? La elongación es la misma
elongación latitud, elongación longitud. Es una uniforme, la longitud queda una normal, la latitud queda una truncada normal. Este ángulo, como dijimos, está con respecto al norte. Lo que nos interesa son ver direcciones, ¿no? Dirección norte-sur, dirección este-oeste. Y esas direcciones, pues entonces solo nos interesan valores de este ángulo entre 0 y 180 grados. Los registros de la elongación sí están entre 0 y 360 grados. Entonces hacemos una pequeña corrección con los datos, que es restarle 180 a aquellos que son mayores a 180. Y ya tenemos puros ángulos entre 0 y 180, que es lo que queríamos. Y este ángulo ya corregido nos dice la dirección en la que está. Aquí tenemos las cópulas, esta es la de kernel. Como vemos, tenemos un p-value bajo y valores que promedian lejanos a 0. Entonces, si hay una dependencia que en este caso es positiva, vemos la de Bernstein. Ahí, de este lado, tenemos un p-value bajo, aunque los promedios, aunque los coeficientes de correlación promedian cercanos a 0, pero con tener un resultado nos basta, que es la de kernel. Vemos las gráficas de la de kernel y la de Bernstein, y vemos que en este caso la de kernel, pues era la que nos daba como más estas rectas con esta tendencia positiva, ¿no? La de Bernstein, en cambio, tiene como estos círculos que ya nos indican que varía mucho más la forma en la que se distribuyen esas variables. Entonces, tomamos el promedio general, vemos los resultados, y si teníamos en el kernel un p-value menor a 0.05, y el promedio es positivo y es lejano a 0, entonces la relación entre la elongación con la localización en los conos es positiva. Es decir, si una variable aumenta, la otra también. Esta es su función con estas marginales. Esta es solo para aclarar la cúpula de Frank. Vemos que la latitud y la longitud se comportaron de forma diferente. La latitud es claramente independiente y la longitud es la que nos dio este resultado de dependencia, ¿no? Aquí atrás se ve que es la longitud. Entonces, si la latitud salió independiente y la longitud salió dependiente, eso quiere decir que esta, que es la longitud, aumenta conforme nos vamos como hacia la izquierda, hacia el oeste. Entonces, si es positiva la relación, si la elongación aumenta, la longitud también. Es decir, nuestro elongación cero es dirección norte-sur, la elongación máxima es dirección suroeste-noroeste, y eso es como aumenta la elongación, y eso aumenta conforme aumenta la longitud. Entre más nos movemos al oeste, más cambia esta dirección de ir norte-sur a este-oeste. Si lo vemos en la gráfica, son los conos. Los conos que están más hacia el este van en dirección norte-sur. Los conos más hacia el oeste van en dirección noroeste-sureste. Y eso nos sirve porque la elongación del cono, como es una falla, o sea, al final el cono salió por medio de una erupción. La erupción es magma que sale por medio de una grieta. La grieta sale por medio de una falla. Entonces, esta elongación es paralela a la falla subyacente. Viendo la elongación de los conos, podemos saber las estructuras que están por debajo de ellos y que los formaron. Para confirmar que esto de solo sobreponerlos en el mapa que elegimos está bien, pues vemos el mapa que teníamos, agarramos esta recta donde vemos que sí hay pues datos, lo ponemos en Google Maps esa recta, vemos su mapa de elevación, y con ese podemos ver que aquí están los conos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, con respecto a los spatter, aquí no lo hacemos con los conos, perdón, con los domos, porque por un lado los domos son más redondos y por el otro tenemos muchos menos datos. De los que más tenemos son conos y spatter. En especial de los spatters son los que más hay en nuestra área de estudio. Entonces, con respecto a los spatter, que es la otra comparación, otra vez, la elongación es la misma, es uniforme. La latitud y la longitud no cambian mucho en sus distribuciones, eso es importante, sí en sus parámetros. Hacemos la misma corrección de hace rato con los ángulos. Vemos la cúpula de kernel y vemos otra vez que la latitud sí está como lejana al cero. La longitud, esta está, está por arriba del 0.05. La longitud también, sin embargo, en la cúpula de Bernstein ya nos da un p-value bajo, aunque los promedios, pues, por poco se alejan del 0.1. Entonces, tenemos que el promedio general
fue 0.13, que se alejó del 0.1, entonces tenemos que aceptar el resultado. Tenemos un p-value que es menor a 0.05, entonces rechazamos que no haya dependencia, entonces sí la hay, y como sí la hay, vemos este valor, y este valor dice que la dependencia es positiva en la longitud con la elongación de los spatter. Esas son las cópulas, que igual podemos, aquí no se nota tanto, pero la latitud está como mucho más concentrada, o menos con estas tendencias positivas, que la longitud, perdón, que sí tiene como estas tendencias de ir en diagonal. Aquí vemos las gráficas de Frank, que igual la latitud salió como mucho con menos rectas internas que la longitud. Y nuevamente, de todos los datos, que son los de arriba, tomamos solamente los spatter. Vemos que la mayoría de los datos son spatter. Tomamos estos datos, los encimamos en el mapa, y el resultado fue el mismo, que era la longitud sí depende de bueno, la elongación sí depende de la longitud, y es de forma positiva, es decir, del lado este del campo, los spatter van en dirección norte-sur, se elongan en dirección norte-sur, y más hacia el oeste se elongan en dirección suroeste-noroeste. Ahora, vamos a hacer el índice de aspecto, pero de forma separada para los domos y spatter, que es primero ver la relación entre la altura y la edad. Son las marginales ajustadas, que son uniformes, inversas, los normales, varían bastante. Vemos que aquí lo rojo es la empírica. La empírica son como los datos originales que se van acumulando. Vemos que tiene como, está mucho más ajustada o mucho más cercana a esa recta, mucho menos cuadrada, como está aquí abajo, justamente porque los spatter tienen muchos más datos que los domos. Los spatter aquí son 130 y tantos datos, los domos siguen siendo 20. Vemos las dos cúpulas, izquierda los spatter, derecha los domos. Vemos que los domos en kernel sí aparece tener una relación entre la altura y la edad, y esta relación es negativa. Vemos la simulación, vemos que está bien ajustada la spatter. Bueno, la de domos también está bien ajustada, solo están mucho más distribuidos. Es por esto, por ser menos datos, entonces hay como más valores atípicos porque no existe una media hacia la que se puedan acercar nuestros datos. Y estas son las gráficas, izquierda Spatter, derecha Domos, arriba la de Frank, no, la de kernel, perdón, abajo la de Frank. Entonces ya nos quedamos con los resultados numéricos, que es que hubo en la cúpula de kernel tuvo un p-value menor a 0.05, el promedio de coeficiente de correlación es negativo, entonces la dependencia es negativa entre edad y altura en los domos. ¿Eso qué quiere decir? Que si la edad es mayor, la altura va a disminuir de los conos. Esto probablemente se debe a la erosión, ¿no? Tenemos esta estructura original, conforme pasa el tiempo, se va erosionando, la altura va disminuyendo. Y ya, esta es la cúpula que los relaciona. Insistimos en que la relación no es lineal, hay que aclararlo. Y la cúpula funciona con marginales, que son estas de aquí abajo. Esta es la de la edad, esta es la de la altura. Y vamos con el último, que es edad contra diámetro basal, para ver si el ancho o la cantidad de este diámetro tiene que ver con la edad de la estructura. Vemos espateridomos, son sus marginales. Estas son los resultados importantes. La cúpula de kernel, vemos que en ambos casos, en spatter y en domos, nos da un p-value bajo y promedios que son opuestos. En los domos es negativo, en los spatters es positivo. Entonces la relación entre diámetro basal y edad en los spatter es directa, si uno aumenta el otro también. En los domos es inversa, si uno aumenta el otro disminuye. Vemos la simulación de los spatter, la gráfica de las cópulas, que tienen estas tendencias, pero siguen teniendo esas líneas internas como muy en esta dirección diagonal. Y ya sobre el promedio, en los spatter con el diámetro basal y la edad, era positivo, con p-values muy bajos, entonces estamos seguros de que hay una dependencia. Esta es la función que lo dice, que la describe con esos marginales. Ahora con los domos, vemos las simulaciones, como hay menos datos, están un poco más dispersos. Vemos las gráficas, como son menos datos, no hay tanto que ajustarse, pero aún así, aún con pocos datos, podemos ver que hay cierta como tendencia.
En este caso fue negativa. Esa es la cópula que lo describe, la función exacta, con estas marginales, con la gamma y la inversa normal. Y vamos a comparar los dos. Entonces, estamos hablando del diámetro basal. El diámetro basal, quedamos que es este como eje mayor. No, que es el promedio entre el máximo y el mínimo de los diámetros que tiene la base. Y entonces, el hecho de que en los spatter haya sido positivo, quiere decir que si el diámetro basal aumenta, la edad también. En los domos, si el diámetro basal aumenta, la edad disminuye. Esto en los domos puede verse a la erosión, en los spatter no está clara la interpretación. La diferencia en los resultados, a pesar de que las variables son las mismas, además de que son estructuras diferentes, puede deberse a que en una comparó 126 datos en los spatter y en la otra solo comparó 19. Y estos son los resultados generales. Entonces tenemos primero la tipología, qué estructura comparamos, luego qué cosa comparamos de esa estructura, latitud contra elongación, etcétera. Las marginales ajustadas a cada una de esas variables. Y, por ejemplo, bueno, eso podemos verlo más adelante, ya para el final. Aquí tenemos los p-values, vemos cuáles son pequeños, y el promedio de coeficiente de correlación. Este resumen, aunque ya es funcional, sigue estando como muy explícito, como muy descrito, entonces podemos resumirlo más. Pero primero, todo esto se usaron las cópulas como una alternativa a la regresión lineal, porque lo que más se usa en este tipo de estudios son las regresiones, uno de los tipos es lineal. Entonces vamos a compararlo con regresión lineal para ver qué forma de estimación es mejor. Entonces la regresión lineal se basa en que hay una recta, que tenemos las dos variables, la y estimada y la x, y estas tienen dos coeficientes, ¿no? El beta 0, que es simplemente como la ordena del origen. El beta 1, que es lo importante, nos dice que hay una relación entre y x. Si beta 1 vale 0, entonces no existe una relación entre y x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra hipótesis en este caso, la hipótesis nula, es que beta 1 valga 0, o sea que no hay una relación entre mis dos variables, y y x, y la alternativa es que sí hay una relación. Aquí, como se hace, se calcula un valor crítico, que es un coeficiente de algo que se llaman grados de libertad. Los grados de libertad tienen que ver con la cantidad de datos usados. Y con ese cociente lo comparamos con una estadística F. La estadística F, igual, es una tabla, simplemente. Buscamos el nivel de confianza que queremos, que en este caso sigue siendo 5%, y comparamos esos dos valores. Si el valor crítico es menor que la estadística F, rechazamos H0. Entonces queremos que el valor crítico sea más pequeño que la estadística. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Al hacer la regresión lineal, el valor crítico queda bastante por arriba de la estadística F, entonces no podemos rechazar H0. Entonces, este tipo de modelación nos diría que no hay relación o no podemos asegurar que haya una relación entre nuestras dos variables. En este caso estamos hablando del índice de aspecto y la edad, en donde ya vimos que sí hay una relación, pero la regresión lineal, aunque la recta sí parezca indicárnosla, lo correcto y lo formal es hacer la prueba de hipótesis, y la prueba de hipótesis con la regresión lineal nos dice que no hay una relación. No tiene sentido relacionar x con y porque beta 1 vale 0. Y decimos, bueno, ¿qué ocurre si la relación era cuadrática, cúbica? Ocurre lo mismo. En las cuadráticas y en las cúbicas, la estadística está muy por abajo del valor crítico. Y esto es con el conjunto de conos B, que era de todos nuestros datos, los 13 datos que tenemos con edades radiométricas contra el índice de aspecto, que eran 13 datos. El conos B era solo 9, los que están como más equitativamente distribuidos. Si agarramos los 4 datos y tenemos más datos, pues la varianza quedamos que aumenta mucho. Y lo que ocurre es que las estadísticas quedan ahora todavía más por abajo del valor crítico. Entonces seguimos sin poder rechazar H0, seguimos sin poder decir que hay una relación entre X y Y, relación que ya sabemos por las cópulas que sí existen. Entonces, pues, con eso ya probamos que la regresión lineal, bueno, la regresión, en este caso cuadrática y cúbica, no resulta mejor modelo que que el uso de cópulas. Ahora, ¿por qué nos da estos resultados y en todos tenemos que rechazar? Entonces no podemos rechazar H0, no podemos decir que hay una congruencia en decir que hay una relación entre X y Y por medio de regresiones, porque hay hipótesis, hay supuestos que tiene el modelo que comúnmente no se suelen checar. Uno de estos supuestos se llama homocedasticidad de los datos, es decir, que la varianza sea constante. Y como vimos, la edad contra el índice de aspecto
por tener estos 13 datos que cambian mucho con solo agregar o quitar 4, la varianza ya podemos asegurar, y ya lo probamos, que no es constante. Entonces no se cumple este supuesto, y si no se cumple el supuesto, no tenemos por qué usar este tipo de modelos para esta comparación de variables. Si tomamos cualquier cosa que tenga que ver con la localización, pues tampoco funciona, porque por la densidad de nuestras estructuras en el campo, o sea, como hay muchas en un área muy pequeña, si nos tomamos solo la longitud o solo la latitud, ocurre que muchas son colineales. Muchos tienen el mismo valor en longitud o el mismo valor en latitud. Y la regresión lineal no acepta valores colineales, entonces ni siquiera funciona. Entonces, con esto concluimos que la regresión, por ser un método determinista, no funciona para este tipo de comparaciones, mientras que las cópulas, por ser un método probabilista, resultan mejores. Entonces regresamos a nuestra tabla de resultados y vamos a resumirla un poco o cambiarla. Entonces, con esto ya vemos que lo verde del lado izquierdo son aquellos en los que sí hubo un tipo de relación. Estos verdes sí se van al final. Si es azul, es que la relación fue positiva. Si es amarillo, es que la relación fue negativa. Los que están en blanco, su p-value aquí está marcado, que es que el p-value fue mucho mayor al 0.05, o sea que no se puede rechazar la hipótesis nula de que no haya una dependencia. Y estos naranjas son los casos en los que el p-value sí era lo suficientemente bajo, pero el promedio de mis coeficientes de correlación estaba muy cercano a cero. Todavía más resumida. Entonces, estas son las relaciones que hubo. Otra vez, lo blanco es que no había relación. Lo naranja son los casos estos excepcionales en los que el p-value era pequeño, pero el promedio no alcanza. Los amarillos es que la correlación es positiva y los verdes es que es negativa. Es decir, por ejemplo, en esta palomita, querría decir que la relación entre altura y edad de los domos fue positiva. Y así se lee. La relación entre elongación y longitud de los conos y spatter en ambos fue negativa. ¿Sí? Y esa es nuestra tabla de resultados. Y como conclusiones, entonces tenemos que 100 datos parecen resultar suficientes para las estimaciones marginales presenten propiedades en diferentes modelos. O sea, vimos como en los domos, cada que hacíamos una comparación, a pesar de que fuera la misma variable, cambiaba la marginal. ¿Por qué? Porque como son pocos datos, al quitar uno o dos, cambia su distribución. En cambio, cuando tenemos 100 datos o más, como eran los spatter y en los conos, al comparar la misma variable, la marginal ajustada se mantenía. Entonces, 100 datos parecen ser suficientes. Ahora, es posible deducir características de las estructuras no estudiadas a partir del modelado estocástico, o sea, cópulas, de una muestra relativamente pequeña, que son estos 7 datos. ¿Por qué decimos pequeña? Porque en el campo, bueno, en general en el cinturón volcánico transversal, dijimos que hay como 3.000 estructuras. En el campo Michoacán de Guanajuato hay más de 1.480 y como vimos en la primera imagen que tenemos el campo y todas las áreas de estudio, hay muchas áreas en las que no ha habido conteos, entonces son bastantes más de 1.480. Entonces, el pedir que haya 100 bien datados con con buena información para de ahí deducir las cúpulas y de ahí estimar los datos de aquellas que no conocemos, pues resulta un resultado muy positivo y alentador. Y por último, el uso de modelos probabilísticos como de cópulas resulta más confiable que aquellos deterministas como los de regresión. Y eso es todo. Gracias. Hola, ¿alguien tiene preguntas? Pueden abrir su teléfono, su micrófono. Mientras yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo fue este proceso de escoger tu tema? Ok. La asesora, bueno, en general yo soy de la carrera de actuaría, entonces como que de principio no parece haber mucha relación, aunque creo que somos de estadística, entonces simplemente yo estaba en una materia que me llamó la atención, que era de volcanología, y le hablé con el profesor y le dije como de, oiga, ¿sabe si algún tema podría ser aplicable a mi área de estudio, que es la actuaría, como la estadística y la probabilidad? Y me dijo que sí. Ella me contactó con alguien que es actuaria y se dedica a esto, hablé con ella y ella trabaja en muchos proyectos, entonces simplemente le estoy ayudando en uno de ellos con esto del análisis de cópulas. Es decir, yo encontré a mi asesora por medio de un contacto con un profesor, el cual pues eso, estuve con él en la materia y él me recomendó con alguien que era de mi área de la carrera, pero además que trabajaba en lo que me interesó de esa materia. Y ya con ella, pues ella tenía muchos proyectos, me dio a escoger y ella me dio el tema.
Otra pregunta, ¿qué es lo que te ha gustado más de todo este proceso de tu tesis? Ok. Eh, Creo que por un lado, pues justo el obtener esta clase de resultados, que de cierta forma son nuevos, algunos de ellos, otros son solo para como confirmar de formas diferentes cosas que ya se han dicho, y justo el poder hacer cierta innovación en el área, porque por ejemplo, las cópulas es algo que ya se está usando para economía, para cosas de estadística en general, como en seguros y cosas así. Y en cambio, en ciencias de la Tierra nunca se había usado, o por lo menos no para vulcanología en particular. Sí se había usado para mantos acuíferos y cosas así, y petróleo en particular, o sea, cosas que hay más inversión, hay más gente. Entonces es pues eso, como que lo que más me ha gustado es poder introducirlo a un área en el que no estaba. Ok. Y aquí hay una pregunta en el chat, si tienes planes a futuro con estos temas. No veo el chat. No sé cómo. Bueno, yo te digo, ¿tienes Pero planes a sí. futuro con estos temas? Bueno, sí, la tesis, como muchos de los trabajos que se hacen, pues deja como nuevas preguntas abiertas, ¿no? Y dentro de estas podría ser como uno, hacer otra vez el estudio ya cuando se tengan estos 100 datos de las tres tipos de estructuras, por ejemplo, para poder verificar los resultados, o agregar un poco más y poder otra vez verificar resultados o aplicarlo a otros pares de variables, porque ahorita hicimos 5 comparaciones, pero pues las combinaciones entre dos pares de variables pueden ser muchas, ¿no? Entonces puede aplicarse el mismo método para muchas cosas y ver relaciones entre muchos tipos de variables como fallas, por ejemplo. No. ¿Qué recomendación le das a estudiantes que quieran aplicar temas de este tipo? ¿Y qué materias deberían llevar? Uy. O sea, estudiantes ya de universidad, supongo. Sí, 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 alguien que Sí, quiera hacer su sí, tesis sí, más o menos parecido a esto o trabajar en sí, temas pues como este. eso, como tal vez arriesgarse un poco, de cierta manera, a tomar sus optativas en materias que no sean propias de su carrera. Y ya, si alguna de ellas les gusta, con el profesor se pueden quedar en contacto y seguro encuentran algo. Sí, porque aquí vimos una aplicación que pues casi no, ¿no? Sí. Igual, hay otra Eh, pregunta aquí, una mano levantada. ajá, a ver, los que tengan la mano levantada. Pueden abrir su micrófono. Yo levanté la mano. Hola, perdón. Dinos. Profesor, Eh, Hola, Joel. Qué hola. gusto verte y muchas felicidades por tan padrísimo trabajo. Me da mucho gusto. Eh, yo quería hacerte una recomendación y una duda, una pregunta. O sea, cuando tú ves las elongaciones de los conos, eh, tú en tu plática muy bien dijiste que pues representaban la estructura, ¿no? Que hay debajo de los volcanes, como las fallas, etcétera. Nada más quería preguntarte cómo resolviste o si has considerado que también el viento sopla muy fuerte cuando está en las erupciones y te puede crear una elongación también que no es necesariamente el reflejo de la estructura debajo de los volcanes, sino más bien el reflejo de cómo estaba la dirección del viento al momento en que se formó el cono. Entonces, ¿consideraron eso o no? Claro, sí, o sea, no hicimos como una clase de filtraciones de cierta forma, pero por ejemplo, para eso se pueden ver que las cópulas, justo agarramos una de la no paramétrica, que era buena con valores atípicos. Entonces, como las estructuras van a variar en edad, sería algo extraño que más de una haya nacido en el momento en el que haya como estos vientos fuertes y haya desviado su dirección. Entonces, eso se arregla simplemente al tomar como muchos datos, ¿no? En esto suavizamos los valores atípicos y nos quedamos con el promedio general. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades. Muchas Está gracias. excelente el trabajo. Gracias. Bueno, también tenemos otras felicitaciones de Germán y de otros excompañeros, bueno, de los asistentes. ¿Tienes algún comentario final? ¿Alguien más tiene No, otra pregunta? ¿alguien más? Sí. No, entonces damos paso a Germán para que nos despida. Bueno, agradecemos mucho a Joel, estuvo bien interesante, muchas felicidades, este, por una tesis que, como tú dices, ¿no? O sea, es arriesgada porque
pues no es un tema que se suele usar mucho en actuaría, ¿no? Pero muchas felicidades porque está muy interesante. Bueno, Muchas gracias. agradecemos también la asistencia a todos los asistentes, a todos los que están participando y también los invitamos a participar. Si alguien quiere exponer su trabajo o conocen a alguien que quiera exponer su trabajo, pues puede escribir a usagitsukino@ciencias.unam.mx para mayores informes. Pueden asistir a ver las diferentes charlas. Recordemos que este es un seminario quincenal y se hace a través del Zoom. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Seminario de Divulgación de Tesis y en YouTube estamos como Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí pueden encontrar todas las pláticas grabadas de este semestre y del semestre anterior. Ahí va a estar la de Joel, por si le quieren echar un ojo con más paciencia a todos los detalles. Y no nos queda más que agradecer a todos y invitarlos a nuestra próxima sesión, que será con Ángel Manuel Rodríguez Moreno, quien nos hablará de redes neuronales bayesianas usando inferencia variacional, una aplicación a la clasificación de imágenes. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.